Bueno, y 35 arrancamos. Creo que se van a ir sumando en el transcurso de los minutos, estos primeros minutos. Antes que nada, otra vez agradecerte, Carlos, por esta oportunidad que tenemos de contar con tu participación en el marco del SIAC para estas charlas que han sido muy bien recibidas, según lo que ya tenemos como comentario. Y agradecer a todos los que se anotaron y están participando, porque el propósito de esta charla justamente es poder transmitir estos conceptos generales y muy importantes sobre lo que realmente significa la evaluación en la universidad, ¿no? Desde el punto de vista de la mejora y para el propósito también de mejorar lo que luego será el próximo plan de desarrollo institucional. Estamos en este año llevando adelante la autoevaluación. Algunos de los que estamos participando estamos enterados, otros por este medio y otros que vamos a seguir utilizando se van a ir enterando y la invitación es a la participación. Además, quiero comentarles que este seminario tiene un certificado de asistencia. Yo estuve comentando por correo a todos que es requisito tener por lo menos dos asistencias de las tres jornadas que completan al seminario. Y hay un formulario, hay una encuesta, breve encuesta de evaluación del seminario. Es importante para nosotros tener esa devolución acerca de qué les pareció a todos el contenido, la organización y también saber qué interés tienen en seguir participando de otros seminarios que vamos a ir eh, emitiendo, por así decirlo, durante este año, ya con aspectos más puntuales, como la extensión universitaria, la docencia. Así que bueno, les pido por favor que estén respondiendo la encuesta y en esa encuesta se hace especial énfasis en poner correctamente apellido, nombre y DNI, de manera que el certificado pueda salir también correctamente para cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos en horario, así que Bueno, arrancamos más, Carlos. Gracias. muy bien. Bueno, hoy tenemos como tema la metodología, ¿no? De la evaluación que vamos a proponer. Ya estoy tratando de compartir pantalla y empezamos. Bueno, ¿ya lo están viendo? Sí, sí, se ve. Sí. Pero los mensajes aparecen a mitad de pantalla y obstaculizan la visión. Si ¿Qué pueden cosa? corregir eso. Los mensajes del chat salen en el medio de la pantalla. Si eso pueden corregir. Tenés que cerrarlos. Los cerrás con el costado. Hay un cosito. Gracias. Se supone que quedarían cerrados. Tenés que abrirlos vos para que se vean así. Por lo menos acá pasa eso. Bueno, entonces, la tercera charla, la tercera parte del seminario, clase 3, metodología. Vamos a ver dos cuestiones. Una metodología que es una especie de guía para evaluar los procesos. Los procesos tanto de institucionales, es decir, del conjunto de la institución, de la universidad como un todo, como también de las carreras, en la medida en que las carreras también son institucionales, es decir, son instancias que están insertas en lo institucional. Así que nos sirve para las dos cosas, pero como digo, está más pensado para el conjunto de la institución. La primera parte. Después vamos a ver algo respecto a las carreras también. Que esta propuesta de metodología que yo desarrollé en su momento, van a encontrar después algo escrito en la bibliografía también,
lo que hace es analizar qué contribuye y qué obstaculiza el logro de la función social que la universidad tiene. Si las universidades existen porque la sociedad, a través del gobierno, en este caso el Congreso de la Nación, crea una institución para que cumpla una función en determinado tiempo y en determinado lugar. Entonces, esa función para la sociedad que tenemos que cumplir eh, requiere que nosotros estemos responsables de esa obligación que tenemos, atentos a ver si hay elementos de nuestra tarea cotidiana que están obstaculizando eso para remover esos problemas y mejorar nuestro funcionamiento y ver qué cosas contribuyen a cumplir con nuestra función, porque eso es lo que indica el nivel de calidad que estamos alcanzando. Es decir, la calidad es en qué medida nosotros estamos logrando los objetivos para los cuales nuestra institución existe. Nuestra carrera, si hablamos de una carrera, existe. Bien, entonces, vamos a ver en estos cuatro niveles qué cosas contribuyen y qué cosas obstaculizan el cumplimiento de esos objetivos institucionales. Los niveles son nivel declarativo, nivel normativo o institucional, el nivel de la organización y el nivel de la gestión. Es una propuesta que yo armé hace un tiempo y que la uso bastante a menudo en los casos en los que me toca contribuir a alguna evaluación o autoevaluación institucional. El nivel declarativo. Eh, ¿Dónde encontramos ese nivel declarativo? Como la palabra lo indica, declarativo tiene que ver con lo que declaramos, es decir, con aquello que escribimos o decimos. Ese nivel entonces lo vamos a relevar en los textos fundacionales y en los objetivos que están declarados en esos textos que dieron origen a una carrera o dieron origen a una universidad. El estatuto, la ley de creación, en general las leyes de creación de las universidades en Argentina, de las universidades nacionales, son muy parcas, es decir, dicen muy poco porque básicamente le entregan casi todo el diseño de la universidad a la etapa de organización de la universidad. Entonces, cuando se hace el proyecto institucional es cuando se definen más claramente los objetivos fundacionales de cada universidad. Entonces, en nuestro estatuto, que seguramente ha sido revisado alguna vez, en nuestro proyecto de desarrollo institucional que hemos ido aprobando, en las evaluaciones, etcétera, ahí encontramos cuál es la misión que nos propusimos, cuáles son los objetivos, es decir, cómo la universidad ha ido interpretando esa función social que la sociedad le asignó. Por supuesto que es bastante poco probable que en esos espacios declarativos, en esos textos fundacionales, en esas normas básicas, los reglamentos, el reglamento de carrera docente, el reglamento de cursada o de régimen académico, el reglamento de investigación, en fin, esos reglamentos que arman la estructura de lo que es la universidad, es difícil que haya cuestiones que se contradigan de manera explícita con los objetivos de calidad. Pero no puede descartarse que pueda haber algunas cosas que no nos damos del todo cuenta, pero por tratar de resolver alguna cuestión terminamos entorpeciendo la realización de otras. Es decir, un examen atento de las normativas y de las reglamentaciones y de las declaraciones de aquello que decimos que queremos hacer con la universidad, nos puede también mostrar que alguna cuestión pueda estar haciendo ruido respecto del cumplimiento de nuestra función social. Le pongo un caso. Una vez, en la evaluación de una carrera de ingeniería, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la CONEAU,
los pares evaluadores vieron que había una universidad del interior del país, es decir, que estaba alejada de los centros en los que hay más recursos humanos, más universidades, etcétera. Tenía en su estatuto una norma que decía que los concursos se llamaban siempre para dedicaciones simples. Y después el Consejo Superior decidía cuál era la dedicación que se le iba a asignar a la persona que ganaba el concurso. Entonces los pares evaluadores objetaron eso porque dijeron, en realidad lo que está haciendo el estatuto es desvirtuar los concursos, porque es muy difícil es decir, se pierde toda competitividad, ya que en un lugar chico hay pocas personas que pueden competir por un cargo, y si la idea de un concurso es que haya competencia, entonces debería ofrecerse, si hay una dedicación importante, esa dedicación importante debería estar disponible para el concurso, de manera que eso tiente a profesores de otras universidades, de otras localidades, porque piensan que si ganan el concurso, bueno, van a tener un trabajo lo suficientemente rentable como para mudarse a ese lugar. En cambio, si lo que se ofrece es una dedicación simple, nadie que no viva en la zona cercana a esta universidad se va a presentar al concurso. Es decir, va a desalentar la competencia, que es lo que hace que los concursos sirvan para algo, digamos, ¿no? Si no, es simplemente un simulacro. Entonces ahí encontramos un caso en el cual había un punto en una norma en el estatuto que no ayudaba a constituir un cuerpo académico de calidad, sino que en todo caso desalentaba la competencia en la instancia de los concursos. Es decir, la universidad tendría que haber pensado en otro modo, en todo caso, de seleccionar a los docentes y no hacer concursos que eran más que todo simulados. Bien. Por otro lado, cuando revisamos este tema de la función social de la universidad en el nivel declarativo, lo que tenemos que ver es si ese nivel declarativo debe ser revisado en términos de actualización y si eventualmente debe ser reformulado. Reformulado, ¿por qué? No en lo esencial, obviamente que el rol de la universidad va a ser, hay un rol permanente de la universidad que es la construcción de conocimiento y la formación de personas, la capacitación, etcétera. Pero ¿cómo se hace eso y de qué manera se llega a las necesidades de la sociedad? Es algo que tiene una dinámica a través de la historia y también en el territorio, porque los territorios cambian, porque además a veces la universidad amplía su impacto a otras zonas de la región, etcétera, y su responsabilidad en ese sentido debe ser redefinida. El segundo nivel es el nivel normativo. En este nivel normativo tenemos que ver la coherencia entre los objetivos de calidad y los reglamentos que tenemos en la universidad. Es decir, los que mencioné antes, ¿no? Es decir, el reglamento de carrera docente, el reglamento de investigación, el reglamento con que se llaman los concursos, los reglamentos por los cuales se organizan las actividades de investigación, perdón, ya lo mencioné, las actividades de extensión, etcétera, el reglamento de estudiantes y eso. Entonces, ver esos reglamentos para encontrar a ver en qué medida son coherentes con los objetivos de calidad que nos proponemos, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Hace no tanto tiempo en la Universidad de Córdoba se tomó una decisión bastante polémica. Eh, la Universidad de Córdoba había establecido hace un tiempo, no hace mucho, el voto directo para la elección de autoridades, de rector, y el voto directo es ponderado, como pasa en todas las universidades donde hay voto directo. Es ponderado en todas las universidades que uno conoce en Argentina, el voto está ponderado por claustro, es decir, cada claustro tiene un peso
en el resultado final, que en general es el mismo que tiene la representación de los claustros en los consejos superiores. Y además sigue un poco la ley de educación superior que establece que el 50% de la representación tiene que estar en los profesores, en el cuerpo docente. Entonces, esa es una ponderación. Y la otra ponderación, que se da en todas las universidades, se daba también en la Universidad de Córdoba, era por facultades, es decir, por unidades académicas, que en el caso de Córdoba, como en el caso de la UNAM, son facultades. Entonces, ¿qué pasaba? Cada facultad tenía el mismo peso y dentro de cada facultad los claustros tenían porcentajes distintos de acuerdo a lo que estaba, la representación que tenía en el Consejo Superior cada claustro. Pero había una igualdad de peso en las facultades más allá de la cantidad de docentes, de la cantidad de estudiantes, de la cantidad de no docentes que cada una de las facultades tenía. ¿Qué pasa? Hace no tantos años cambiaron eso y se estableció que no hay ponderación por facultades. Entonces, el claustro docente es uno solo y elige representantes para el Consejo Superior y su voto para rector es el voto que implica el 50% del total, independientemente de dónde, en qué facultad esté cada uno de los docentes que votan. Lo mismo pasa con los estudiantes, lo mismo pasa con los alumnos, perdón, con los no docentes. Por lo tanto, el resultado de eso, ¿cuál es? Con los graduados también, porque también votan los graduados allí. Que ya, bueno, claramente las facultades más grandes, que tienen más docentes y que tienen más estudiantes, tienen mucho más peso en la decisión de, por ejemplo, elegir rector o rectora o vicerrectora o vicerrector. Ahora, ¿eso qué efectos tiene? Bueno, una de las cosas que genera eso es que desalienta las dedicaciones exclusivas, porque si yo quiero que mi facultad tenga más peso en la elección de rector, no me conviene tener dedicaciones exclusivas, sino que me conviene, cuando se jubila un docente con dedicación exclusiva, dividir la dedicación en varias dedicaciones simples y entonces tengo más docentes y por lo tanto más votos para elegir autoridades. Eso, claro, va en contra de las facultades que tienen más investigación, es decir, de las facultades que tradicionalmente son más pequeñas, tienen menos docentes, normalmente también tienen menos estudiantes, como en el caso de Córdoba, matemáticas, filosofía y letras, FAMAC, que es farmacia y bioquímica, es decir, algunas de las facultades que tienen más tradición de investigación. Y va a favor de las facultades más masivas, como son el caso y donde los profesores son mayormente de dedicación simple, porque desarrollan su actividad profesional afuera, como derecho, económicas, etcétera, etcétera. Bueno, uno podría decir que ahí la normativa que busca democratizar de algún modo, en el sentido de que las cantidades estén representadas y no ponderadas, directamente y no ponderadas, está generando un efecto respecto de los objetivos de calidad que parece ser por lo menos preocupante. Por supuesto que se pueden tener distintas opiniones sobre esto, pero quiero decir que uno puede hacer este análisis y encontrarse una reglamentación que no está alentando, por ejemplo, que haya más dedicaciones exclusivas, que es algo imprescindible si yo quiero tener profesores con compromiso que les permita investigar y hacer extensión, además de docencia. ¿Bien? Es importante entonces ver qué pasa con este tema de los reglamentos en este nivel de la normativa. Todas las instituciones, las unidades académicas o las carreras, muchas veces tienen marcos institucionales débiles. Es decir, en las universidades, pasa también en otras organizaciones, pero especialmente en las universidades,
como somos instituciones donde hay mucha autonomía de las personas, piensen que cada cátedra, cada grupo docente, pero además cada docente es libre de hacer su trabajo en un alto porcentaje como piensa que es mejor. Hay a veces exigencias para, muchas veces, planificar, para entregar un programa, para entregar determinada cantidad, bueno, para pedir determinada cantidad de exámenes parciales, etcétera. Pero no hay mucho más que eso de exigencia, de marcos, digamos, que condicionen la tarea de un docente o de una docente. Entonces, ese modo tan autónomo que tenemos de desarrollar nuestro trabajo y que además somos celosos de cuidar, de defender y de reivindicar, hace que los marcos institucionales sean más bien débiles. Si a eso le sumamos que el común en las universidades argentinas es que las dedicaciones sean normalmente bajas. Una dedicación más baja significa una relación laboral menos importante y por lo tanto contribuye a estos marcos institucionalmente débiles. ¿Bien? Es decir, la universidad es una institución autogestionada con muy poco control externo, pero además hacia adentro, cada parte también funciona con esa autogestión y con bastante poco control externo. Yo me acuerdo cuando participé como par evaluador de la CONIAU en la evaluación anterior de la Universidad de Misiones, una cosa que se veía mucho era este, esta característica, ¿no? De que cada parte, cada facultad, pero dentro de cada facultad, cada departamento, cada área, tenían un gran nivel de autonomía. Incluso al punto que muchas facultades tenían estaban divididas de manera diferente, es decir, utilizaban nombres distintos para sus partes y lo que era departamento en una era en otra área, etcétera. Ya no lo tengo tan presente porque fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que era muy, muy importante el nivel de autonomía que tenía cada parte de la organización. Es decir, es algo que se encuentra mucho en las universidades y en el caso de Misiones era de muy alto nivel de autonomía. Quizás tenga que ver con su historia, que quiero decir que cuando se, se volvió a la democracia, ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, pero ¿qué sucedió? El gobierno de Alfonsín tuvo que echar a los rectores que había puesto la dictadura y puso rectores normalizadores, para que normalizaran la universidad y la democratizaran. El problema es que las universidades habían aprobado estatutos durante la dictadura, que nos habían aprobado sin participación de los claustros, los rectores interventores. No se podía normalizar con esos estatutos que no preveían la participación de los estudiantes, etcétera. Entonces el gobierno decidió que se fuera a los estatutos que estaban vigentes en 1966, que eran estatutos que se habían hecho después del 55 con una visión reformista. El problema era que había un montón de universidades que se crearon en los años 70. Por lo tanto, en el 66 no existían, por lo tanto, no tenían estatutos vigentes en el año 66. Esas universidades, entre las cuales estaba la Universidad Nacional de Misiones, obviamente, tuvieron que elegir un estatuto de aquellos estatutos que estaban vigentes en el 66. La Universidad de Misiones eligió el estatuto de la UBA. La Universidad de Misiones en el año 84 era mucho más chica que la Universidad de Misiones actual, ¿no? Y la Universidad de Buenos Aires en el año 66 era ya una universidad grande, pero además una universidad muy, muy formateada por la ley Avellaneda, que era una ley donde las facultades prácticamente tenían casi autonomía. Así que a mí me parece, tengo la intuición de que esa decisión de elegir el estatuto de la Universidad de Buenos Aires debe haber contribuido a que tengamos tales niveles de autonomía
en cada una de las partes que integran la Nacional de Misiones. ¿Esto qué quiere, qué consecuencias tiene este tema de que tengamos marcos institucionales débiles? Bueno, puede pasar entonces que a veces, por mero consenso, es decir, porque sin darnos cuenta nos vamos poniendo de acuerdo en que algo no nos sirve, entonces dejamos de usarlo. Hay normas que se dejan de practicar, normas que se dejan sin efecto, pero de manera práctica, en la práctica, no se las deroga, no se asume que están derogadas, pero en realidad por alguna razón se fueron dejando de aplicar y hay como un consenso tácito de que esas normas bueno, no se van a aplicar. O también a veces se habilitan normas que no están formalmente escritas, pero que se fueron constituyendo, digamos, mediante consensos de las prácticas. Bien, entonces es necesario, cuando se revisa este nivel normativo, ver también cuáles son las prácticas que están afectando allí. eh, y acá es donde esto se ve más fuertemente, ¿no? Es decir, el nivel de la organización. En muchos casos, las características de una institución no se explican eh, por los niveles que están dentro de la propia institución, sino por una fuerte influencia de culturas institucionales adquiridas afuera de nuestra universidad. Por la universidad de origen de los docentes, cuando hay docentes que vienen de otras universidades, y también, y esto es mucho más importante en nuestras universidades, por las prácticas y las culturas especialmente que se adquieren en los sistemas de ciencia y tecnología. Es decir, si tenemos una cantidad importante de investigadores del CONICET dentro de la universidad, el 80% de la ciencia en Argentina se hace en la universidad, por lo tanto, esto es muy común. Bueno, la cultura CONICET no es lo mismo que la cultura de la universidad. Conviven de algunas muchas maneras, pero conviven, pero no son lo mismo. Es decir, hay una influencia fuerte de esas culturas, digamos, que vienen de otras organizaciones. En el caso de alguien que está en el CONICET, bueno, el peso que tiene su pertenencia al CONICET es muy fuerte. ¿Por qué? Por un lado, porque es su dedicación principal. Segundo, porque tiene que organizar su trabajo en función de aprobar las instancias que tiene el CONICET de evaluación, las promociones que el CONICET tiene establecidas, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo de eso dentro de la universidad influye en cómo se va constituyendo esta cosa compleja que es una institución universitaria. Y después, y quizás sea lo más importante, las tribus disciplinarias o profesionales. Le puse el nombre de tribus por una razón, porque estoy tomándolo de un trabajo muy interesante de Tony Beecher, un británico que escribió sobre cómo son los grupos de los académicos. Es decir, lo que él plantea es que algo que seguramente ustedes han advertido como es obvio, que no funcionan de la misma manera los profesores y profesoras de una disciplina que los de otras disciplinas. Los de derecho no son iguales que los de agronomía, y los de agronomía no son iguales que los de sociología, y los de sociología no son iguales que los de arte. En algunos casos hasta nos vestimos diferente. Es decir, a mí me ha pasado ir a evaluar universidades grandes y cuando uno va a una facultad de trabajo social, por ejemplo, encuentra a las personas, bueno, de un modo informal, vestidos, también con ropa étnica en algunos casos, etcétera. Y de ahí te cruzas a la facultad de Derecho y, bueno, la gente se viste de otro modo, obviamente. Si vas a una carrera de diseño, vas a encontrarte que, yo lo digo siempre un poco en chiste,
Tengo dos hijas que son diseñadoras gráficas, así que estudiaron en la universidad en Facultad de Diseño. Pero te cruzas con los de diseño de indumentaria que tienen los prácticos y los llevan puestos, obviamente, ¿sí? La ropa que ellos mismos diseñan y hacen. Es decir, bueno, pero eso en cuanto a hábitos externos, pero también los modos de pensar están muy fuertemente ligados al modo en que hacemos nuestro trabajo disciplinario, al modo en que investigamos cuando se hace investigación, al modo en que formamos a las personas. Las carreras las disciplinas que tienen que ver con carreras profesionales reguladas por el Estado, tienen normas que vienen, digamos, de esas regulaciones del Estado. Hablo de derecho, contador público en menor medida, pero también ingeniero civil, por ejemplo. Es decir, que son carreras claramente reguladas totalmente por el Estado. Medicina, enfermería. Bueno, ahí hay una cantidad de normativa, digamos, que influye en las prácticas y en la forma en que hacemos la enseñanza. Y eso entonces impregna a la universidad. Es decir, son culturas que conviven dentro de la universidad, que le dan diversidad, pero que también entran en tensión entre sí. Bueno, tenemos que ver cómo esas culturas disciplinares, esas culturas que vienen de las distintas organizaciones a las que pertenecen los docentes, como puede ser el CONICET u organismos de ciencia y técnica de, de las provincias o otras agencias del Estado como el INTA, el INTI, etcétera, eh, afectan el modo de funcionamiento institucional y tenemos que revisar en qué medida están contribuyendo y en qué medida entorpecen el logro de los objetivos que la universidad tiene que cumplir. Esto es lo que se evalúa en este nivel de la organización. También influyen las políticas públicas que interpelan personalmente a los docentes o los estudiantes. Por ejemplo, el actual PRI-NOIR o antes, ¿cómo se llama? El programa de incentivos a los docentes investigadores, obviamente que es una política pública que influye en lo que sucede dentro de la universidad. No porque influya en la organización de la universidad como tal, pero sí porque al interpelar directamente a los docentes que quieren hacer investigación, pone reglas de juego que afectan a todos los docentes. Fíjense el problema que hemos tenido con este asunto de que el programa de incentivos no evalúa a nadie durante un montón de años, recién ahora se está haciendo una evaluación después de 14 años, que no teníamos, es decir, tenemos toda una organización por la cual los proyectos de investigación se ordenan de acuerdo al programa de incentivos y te exigen una categoría 3 para dirigir un proyecto, etcétera, etcétera, y al paralizarse el programa de incentivos, al docente investigador, no tenemos categoría 3, tenemos personas que son doctores, están en la categoría 5 o que no entraron en ninguna categoría todavía y que se supone que ya pueden dirigir investigaciones, etcétera. Bueno, tenemos un montón de problemas porque eso se paralizó durante tantos años. Bueno, esperemos que ahora se resuelva con el PLINUAR. Pero también las becas a los estudiantes influyen y provocan acciones dentro de la universidad. Esas intersecciones de tipo heterónomo, es decir, que vienen de afuera, influyen en el marco institucional y también tenemos que revisarlas en este nivel de la organización. Después, el último nivel es el nivel de la gestión. El nivel de gestión lo constituyen los órganos de gobierno y las personas que ocupan esos órganos de gobierno. Órganos de gobierno, sabemos que tenemos órganos de gobierno unipersonales y órganos de gobierno colegiados. Normalmente todas las universidades, la Universidad Nacional de Misiones también, tienen rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, que son órganos personales, unipersonales, tiene un consejo superior y una asamblea
que son órganos colegiados, tiene decanos o decanas, vicedecanos o vicedecanas, que son órganos unipersonales también, y así siguiendo los consejos directivos y también los coordinadores o directores de carrera, no me acuerdo bien cómo se denominan allí en Misiones. Y otras autoridades que cumplen distintos roles, como los secretarios, etcétera. Bueno, ¿qué hacen con todo esto las políticas institucionales, la acción de los directivos y los referentes de la universidad, de la unidad académica, de la carrera? ¿Mm? Es decir, con todos los niveles que tenemos antes, con todo eso funcionamos a través de las conducciones que tenemos en la universidad y en las unidades académicas. Bueno, el tema es qué es lo que hacen con todo eso nuestros directivos y nuestros referentes, en el nivel que sea, ¿no? La universidad, la unidad académica o la carrera. Confrontan, negocian, transforman, acompañan, consolidan, cambian, retroceden, se paralizan. Puse una lista de acciones posibles en la política institucional. Ustedes pueden ampliarla, seguramente. Siguiendo con el nivel de la organización, perdón, estaba en la gestión, organización era el último. El análisis a nivel de la organización los constituyen las personas, los programas, los proyectos de la institución concreta e histórica. Es el nivel de la cultura institucional y las prácticas efectivas. Esto es cómo nos organizamos para trabajar en las distintas cosas que hacemos en la universidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos organizamos? Serían qué programas, qué proyectos, qué, digamos, propuestas son las que vamos impulsando. ¿Y qué hacemos con eso? Sería qué cultura institucional construimos con todo eso y cuáles son nuestras prácticas efectivas. Es decir, qué es lo que hacemos a diario en la universidad, qué de eso es una acción recurrente, es decir, que lo hacemos siempre, y ahí tenemos que revisar en cuánto eso está contribuyendo a lograr los objetivos que deseamos para la universidad y cuáles son los que están no lográndolo o perjudicando el logro de los objetivos. Bien, cuando tenemos todo eso podemos pensar en términos de planificación estratégica. Es decir, aquello era para una metodología para hacer la evaluación y acá tenemos una idea de cómo podemos planificar. Primero sabemos cuál es el diagnóstico y después vamos a pensar qué vamos a hacer a futuro. Entonces, para mí, lo primero es actualizar la función social de la carrera o de la institución o de la unidad académica, lo que estemos evaluando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hoy la sociedad necesita de nosotros? Hoy hay un mandato que está en el origen de la universidad. Ese mandato hay que actualizarlo permanentemente, es decir, o por lo menos periódicamente. ¿Por qué? Porque las épocas tienen sus propios desafíos, tienen sus propias demandas y las situaciones sociales cambian a través de la historia y esa interpelación que la sociedad le hace a la universidad va siendo dinámica. Bien, una vez que tenemos actualizada esa función social, es decir, y que analizamos suficientemente, interpretamos la demanda de lo que la sociedad está reclamándonos ahora, para no seguir dando viejas respuestas a nuevos problemas, tenemos que construir un diagnóstico actual y legitimado. Diagnóstico que hacemos con una evaluación, una autoevaluación. ¿Y qué quiere decir que es actual? Bueno, que lo hacemos ahora y que tiene que ser sobre cómo estamos hoy. Y legitimado quiere decir que ese diagnóstico utiliza aquellos dos consensos de los que hablamos en la primera clase. El consenso respecto de los datos y su modo metodológico para ser legitimados y el consenso de acuerdo a cómo se ponderan esos indicadores, esos datos que tenemos en el diagnóstico. Entonces, una vez que estamos de acuerdo en cómo se interpreta nuestra realidad, vamos a poder
pensar en un futuro y plantearnos los objetivos respecto de la función social. Es decir, desde donde estamos hoy, en ese diagnóstico que logramos con el proceso evaluativo, nos proponemos los objetivos de lo que queremos lograr a futuro. Y en esos objetivos deberíamos ser, como dijimos también en la primera clase, lo más, eh, para los objetivos, decir objetivos posibles, estaría como redundando y no queda claro que me refiero a algo diferente. Los objetivos deben ser concretos, es decir, deben ser verificables, deben ser medibles. Debemos saber si los estamos logrando o no. No puede ser sujeto a interpretación si estamos logrando o no un objetivo. No, tiene que ser bastante fácil observable, de observar. Porque si no, nos podemos conformar con resultados que no son suficientes o podemos preocuparnos por cosas que estamos logrando bien. ¿Mm? Bueno, vamos a ir ahora a la evaluación de las carreras para su certificación. Pensando en esto que está previsto en los OSIAC, que es que hagamos la certificación de las carreras que no están incluidas en el régimen del artículo 43. ¿Bien? Entonces, certificación de las carreras. La resolución que aprobó los OSIAC habilita un mecanismo voluntario para la certificación de la calidad de las carreras que no están incluidas en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Está claro que hoy está vigente la resolución que aprobó los SIAC en el año 2023, ¿bien? Pero también es cierto que esa resolución fue revisada por el Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades en noviembre del año pasado, ya con este gobierno, eh, volvió a aprobar esa resolución con dos pequeñas modificaciones. Una es que el SIAC puede ser un SIAC centralizado, pero también puede tener eh, opciones especializadas según las unidades académicas, que eso lo decide cada universidad. Después otra cuestión que apareció es que no solo se van a poder evaluar, certificar las carreras de grado, sino que también se van a poder certificar las carreras de pregrado, que eso no estaba previsto. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si o fue un error nomás. Bueno, esas son las dos modificaciones que recuerdo que aparecieron, pero todavía falta que este, que el gobierno ratifique la resolución esa que sacó el Consejo de Universidades. Y no está claro qué está por pasar con eso. Creo que, bueno, el otro día el presidente del CIN y el presidente del CRUB presentaron una nota al secretario Torrendel pidiéndole que saque esa resolución, que ya está aprobada por el Consejo de Universidades por unanimidad, y que bueno, dejen de perder el tiempo con eso, pero no sabemos bien qué está pasando en este momento, ¿no? Em, Todo esto viene de un diagnóstico consensuado, que acá hay un error, me equivoqué en la fecha, que no es de diciembre de 2023, sino del 2021. En el 2021 salíamos de la pandemia, ahí nomás, y el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias de esa época em, llegaron a un acuerdo sobre 7 puntos de política universitaria que después se fueron llevando adelante. Bien, esos 7 puntos incluían un punto que era la certificación de la calidad de las carreras que no están incluidas en el régimen del artículo 43. ¿De dónde venía esto? Bueno, de que había un diagnóstico compartido ya en los últimos años de que
por lo pronto, la acreditación de las carreras era algo beneficioso, eso era algo que había contribuido al mejoramiento de la calidad. Por otro lado, se verificaba una presión muy fuerte de muchas carreras para ingresar al régimen del artículo 43. De hecho, estamos constantemente en el Consejo de Universidades y en el SIN analizando los pedidos de distintas carreras para incluirse en ese régimen de acreditación. Eh, si uno lee la ley de educación superior, en el artículo 43, ve que dice con carácter restrictivo se van a incluir carreras acá. Bueno, el carácter restrictivo se perdió hace mucho y ya son un montón en las carreras que están ahí. Eso estaba pensado más que todo para las carreras cuyos títulos se refieren a profesiones reguladas por el Estado, pero ya en la segunda camada de carreras que se incluyeron en el 43, entraron muchas carreras que no tenían regulaciones directas. Las ingenierías que tienen regulación de la actividad profesional son pocas, no son todas. Y después que se había aprobado medicina, que sí es una carrera regulada por el Estado, se incorporaron 13 carreras de ingeniería, de las cuales solo ingeniería química, ingeniería civil y algunos aspectos de alguna otra estaban regulados por el Estado en cuanto al ejercicio profesional. Las demás no, y sin embargo se justificó el riesgo, etcétera, el interés público y se las incluyó. Es decir, hay una tendencia a. Entonces se dijo, bueno, a ver, ¿por qué no habilitamos igual las carreras que no están en el 43 también se pueden acreditar, o no le llamemos acreditación, porque la acreditación requiere algunas cosas, ahora lo vamos a mirar. Bueno, veamos cómo lo resolvemos y que haya la posibilidad de evaluar la calidad de las carreras del 42 también. Ese fue el consenso que se había logrado en diciembre de 2021. ¿Mm? Disculpe, profe. Sí, Por el tema de la acreditación también, la acreditación apunta, por un lado, a varios factores, entre ellos el intercambio y la movilidad académica, y cuando pasamos a un sistema de crédito, incluso hacia la internacionalización. Pero por otro lado, otro aliciente para las carreras es el tema de poder entrar en planes de mejora que venían de la mano de las acreditaciones de la carrera, que traían fondos que significaban mejoras de encargos, mejoras de edilicias, laboratorios, inversiones, que por ahí las otras carreras que no estaban acreditando no podían acceder porque se le daba prioridad a estas otras, digamos. Por ese lado también venía el aliciente de la acreditación, me parece, ¿o no? sí, sí, seguramente era un factor. Lo que, a ver, primero contesto eso, después algo de lo que dijiste antes. Sí, seguramente el programa de calidad que, debo decir, implementamos allá por 2004, 2005, con Juan Carlos Pugliese de secretario de Políticas Universitarias, fue muy exitoso para ayudar al mejoramiento de las carreras y además le cambió el sentido a la acreditación. La acreditación en la ley está planteada como un control de un Estado descomprometido, ¿no? El Estado te controla, pero es un estado evaluador del que hablaban varios autores allá por los años fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Un estado que toma distancia de la universidad es autónoma, pero yo te evalúo y evalúo productos que van a ir al mercado. Como cuando vemos que el ANMAT autoriza un alimento, un remedio, etcétera. Se evalúa un producto para que vaya al mercado. Es decir, un planteo bien neoliberal, nada que ver con nuestra tradición de universidad pública. ¿Qué pasa? Cuando la acreditación se convierte en un mecanismo de mejoramiento en el que el Estado se compromete con los resultados de la acreditación para contribuir financieramente a apoyar los planes de mejora, la cosa cambia totalmente. Ya entonces no hay un Estado descomprometido que te evalúa, sino que es una planificación. Eso lo van a ver en uno de los textos que puse en la primera clase, los sentidos de la evaluación, van a ver cómo cambia la evaluación según qué política pública, en qué política pública esté metida la evaluación.
Entonces ahí cambió, más allá de que no cambió la ley, las prácticas hicieron que cambiara el sentido de la acreditación. Y entonces hizo que la gente que se sentía controlada, ahora quisiera estar adentro de esto, como bien decías vos. Ahora, eso, si bien es cierto, parece que no es absoluto. ¿Por qué? Por dos casos. Uno es, todas las universidades, salvo por ahí la UBA, la mayoría, especialmente las públicas, están queriendo que esta certificación se haga incluso en este gobierno. De hecho, aunque todavía no salió la resolución con los cambios que se hicieron a fin de año pasado en la resolución original, hay varias universidades que ya están empezando a certificar carreras. Y nadie piensa seriamente que este gobierno vaya a hacer un plan de mejora como el PROMEI o los distintos programas que financiaban. Si bien en la resolución modificada a fin de año pasado sigue estando esa cláusula que dice que el gobierno implementará programas de financiamiento para las carreras que estén certificadas, nadie cree que el gobierno tenga un compromiso con eso porque no están poniendo ni siquiera la plata para funcionar. Es decir, digamos, tenemos problemas de desfinanciamiento sobre lo básico. No están pagando montones de contratos, programas que estaban pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que nadie tiene mucha expectativa de que haya plata para esas mejoras, las personas en las universidades, en muchas, están haciendo estas evaluaciones. Es decir, que yo creo que, por supuesto, que lo de los planes de mejora financiados contribuyó a generar un consenso, pero debo decir que también me parece eh, que hubo una apropiación de la evaluación de las carreras. Es decir, que vimos que eso era bueno y que nos servía para mejorar y que nos servía para trabajar mejor y entonces queremos hacerlo igual. Por supuesto que preferiríamos que tuviéramos financiamiento, ¿no? Eso no me queda la menor duda. Después, vos decías que la acreditación contribuía a la movilidad y a la internacionalización. Bueno, muy relativamente. Hay algunos acuerdos que tiene la Argentina con algunos países que también hacen acreditación. En general, todos los países hacen algún tipo de acreditación. Hay algunos países con los que tenemos acuerdos por los cuales carrera que se acredita en los dos lados, el título es reconocido automáticamente en el otro país. Eso pasa con España, eso pasa no sé si con España, pasa con eh, Colombia, me parece que con Chile. No sé si hay algún otro país, no estoy muy actualizado en los acuerdos internacionales, pero en algunos casos, si la carrera está si los dos países la acreditan, entonces aceptamos la acreditación del otro y no hay que hacer ningún trámite adicional para el reconocimiento del título. Bien, eso sería el único nivel de circulación, que no es internacionalización de la educación superior, sino en todo caso circulación de profesionales. Bien. Hay una circulación de profesionales dentro del Mercosur que está habilitada por 2 años. Cualquiera que tiene un título puede ir a ejercerlo en otro país del Mercosur y hay una posibilidad de prórroga por 2 años más, pero después tenés que ir y hacer que tu título te lo reconozcan en ese otro país. Alguna vez seguramente vamos a tener que el Arcusur, que es el sistema de acreditación del Mercosur, eh, además de servir para el mejoramiento y para la integración académica de las carreras, sirva para la circulación de los profesionales. Pero todavía no está eso aprobado. ¿Bien? Y los créditos no están conectados con este tema de la acreditación ni con la certificación, sino que es una cuestión separada que tiene que ver con el currículo y donde hay varias cuestiones que son eh, importantes, incluso, en mi opinión, más importantes y de impacto más rápido que la movilidad internacional de los estudiantes. Quiero decir, hay un nivel de movilidad internacional de nuestros estudiantes que es muy bajo, por muchas razones.
una vez de plata, digamos. También porque no ha habido tradición. También porque estamos en un lugar del mundo alejado de los circuitos de circulación, ¿no? No es lo mismo estar en Europa, donde tenés una concentración de población enorme en el mismo territorio que solamente ocupa la Argentina, que nosotros que estamos en el fondo de América del Sur y que para ir a cualquier lado tenemos miles de kilómetros, ¿no? Entonces eso es más caro moverse. Un estudiante que se va de Madrid a Berlín puede volver a su casa fácilmente 3 veces al año o más. Un estudiante de Argentina que se va a estudiar a Colombia o se va a estudiar a México o a Estados Unidos un cuatrimestre, bueno, es un gasto importante, obviamente, de movida. Así que tenemos menos. Y también porque no hemos tenido financiamiento estatal para apoyar eso. Los países de Europa tienen una gran circulación, porque tienen el programa Erasmus, que pone muchísima plata para que los estudiantes viajen. Pero bueno, ¿por qué? Porque tienen un objetivo claro, es decir, Europa tiene muchas culturas, muchos idiomas y necesita integrarse en términos de esa comunidad que es actualmente Europa, ¿no? Que es casi como una confederación, es una confederación de países. La única forma de integrarse es que los estudiantes, que son los que se pueden mover más fácilmente, porque no tienen familia, la mayoría son jóvenes que yo, y que tienen un incentivo para ir a otros lugares, bueno, vayan, conozcan a los otros estudiantes de otros países, conozcan los idiomas, etcétera, y eso hace a la integración. Entonces, ahí le ponen muchísima plata a eso, pero nosotros no hemos tenido esa inversión para la movilidad. Pero los créditos pueden servir para otras cosas, como los créditos, sirven para otras cosas, porque el crédito lo que hace es mostrar la cantidad de trabajo que un estudiante tiene que hacer para aprobar una materia. Porque antes solo poníamos las horas que íbamos a clase y ahora ponemos las horas que vamos a clase, pero también el crédito va a indicar cuántas horas de trabajo por mi cuenta me lleva estudiar esa materia. Bueno, si eso se hace bien, va a servir para que los estudiantes puedan saber mejor cómo planificar sus cursadas. Si él tantas horas de trabajo y esta otra tantas horas, bueno, veo que sumo. Si te puedo asumir las dos o puedo sumar otra más, una tercera, bueno, no tengo tanto tiempo, mejor hago esta otra que me va a llevar bastante tiempo y no me alcanza para sumar ninguna más, por ejemplo. Pero también va a servir para que los profesores, cuando hacemos un plan de estudio, las profesoras y los profesores, cuando hacemos un plan de estudio, no le estemos pidiendo cosas imposibles a los estudiantes. Si vamos a saber bien cuántas horas de trabajo le vamos a pedir por semana y no vamos a hacer lo que pasa hoy, que en algunas carreras le estamos pidiendo a un pibe o a una piba que cursen 50 horas de clase, nada, sin contar lo que tiene que hacer después en su casa. Es decir, eso es un delirio, pero pasa. Fíjense que hay estudios que tienen esa carga horaria semanal. Bueno, dejo entonces tu respuesta, me parece que más o menos la pudimos aclarar. Y vamos a esto de la certificación. La certificación tiene 5 características, según se aprobó, ¿no? En las resoluciones tanto de 2023 como la de fin de año pasado. La realizará cada universidad. Entonces acá no va a estar la CONEAU haciendo la certificación, la evaluación externa, sino que lo va a hacer cada universidad. Es voluntaria. Aunque no está expresamente indicado, la voluntariedad que sí está indicada es prerrogativa de cada universidad, no de las carreras. Eso no es necesario decirlo, pero la autonomía, por lo tanto, el ejercicio de esa voluntariedad es de la universidad. ¿Qué quiero decir? Si el Consejo Superior decide que todas las carreras tienen que certificar, que son del 40, y que no están en el 43, tienen que pasar por proceso de certificación, puede decir lo que sea obligatorio. Y entonces las carreras tendrán que hacerlo, porque el Consejo Superior toma la decisión.
El que no está obligado es el Consejo Superior a hacer eso. Lo decide si quieren ustedes mismos en el Consejo Superior. Bien, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Una universidad puede decidir no evaluar ninguna carrera, o puede decidir evaluar y certificar solo algunas carreras, o ir haciéndolo de a poco. Es decir, primero las de tal facultad, después las de tal otra facultad, o una de una facultad, otra de otra, y así, o todas de golpe. Eso lo decide cada universidad, eso es voluntario. Una vez que la universidad decide la carrera A, B y C tienen que certificar, esas carreras tienen que hacerlo, ¿bien? No tienen autonomía para no hacerlo. Se busca el mejoramiento de la calidad y no se concentra, como quieren los estándares de acreditación actualmente, en verificar la aptitud para cumplir actividades reservadas a determinado título. Acá no se plantean actividades reservadas, nada de eso. Es decir, es claramente un proceso para mejorar la calidad. Es el único objetivo que tiene. Por lo tanto, no es que si una carrera es evaluada y no logra la certificación, no tiene ningún efecto negativo. Solamente deberá mejorar para poder ser certificada a futuro, pero es un compromiso consigo mismo, digamos, y con la propia universidad, pero no es que no está acreditada y que eso va a significar algo para los estudiantes, para los títulos, no. No tiene ningún efecto jurídico. El único efecto de la certificación y de la evaluación para la certificación es el mejoramiento de la calidad. Bien. Los procedimientos deben estar incluidos en el SIAC, es decir, en el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad, y tienen que ser validados por CONEAU. Entonces, la certificación la hace la universidad, pero de acuerdo a procedimientos que la universidad tiene que proponer cuando reglamente su sistema institucional de aseguramiento de la calidad, y eso va a tener que validarlo la CONEAU. Entonces, la CONEAU no evalúa las carreras, pero sí evalúa el CIAP. Bien, es decir, las normas y procedimientos que vamos a usar para la evaluación institucional y para la evaluación de certificación de las carreras. La autoevaluación seguirá a una revisión por pares externos. Es decir, la normativa dice que tienen que actuar pares externos a las carreras. Es decir, si bien es la universidad la que hace la certificación, tiene que buscar evaluadores externos no vinculados a la universidad ni a la carrera para que hagan una revisión de la autoevaluación que la universidad hace, y de esa manera se completa la certificación. Bueno, certificación de carreras. ¿Qué debe prever un CIAC para la certificación de carreras? Bueno, tenemos que tener un manual o un reglamento de certificación que indica cómo procede la universidad para convocar e iniciar los procesos de certificación. Es decir, la universidad va a tener que decidir, bueno, vamos a llamar a certificación cada 6 años, vamos a llamar un año las carreras de tal facultad, al año siguiente las de tal otra facultad, o una de cada facultad por año. Bueno, eso lo decidirá la universidad, y cómo se hace todo el proceso lo dice ese manual. Tiene que haber estándares, es decir, criterios contra los cuales evaluar la realidad de cada carrera. Acuérdense lo que dijimos en la primera clase, lo que recordábamos, ustedes lo saben, es decir, evaluar siempre es comparar. Por lo tanto, para saber qué es lo que estoy encontrando en una evaluación, tengo que tener el criterio de calidad con el cual confrontarlo. Esos criterios de calidad en general los llamamos estándares. Bien, esa batería de estándares implican un modelo de calidad. Es aquello que yo comenté que pasa con los rankings, es decir, yo voy a poder saber cuál es la calidad de mi carrera si primero sé qué es lo que considero una carrera de calidad. Cuando defino qué aspectos son los que hacen que una carrera sea de calidad, después voy, miro si esos aspectos están en la carrera que estoy evaluando. Y en la medida que los encuentro o no, puedo hacer un dictamen y decir
de qué se trata la calidad de esa carrera. Bien. Tengo que tener una guía de autoevaluación. Esto es, ¿cómo voy a proceder para verificar los estándares contra la realidad de las carreras y cómo voy a construir el informe de autoevaluación? Es una cuestión técnica, esto no es nada, ningún secreto. Hay guías de evaluación, yo les puse una en la bibliografía, que después voy a habilitarles. Puse una que es de farmacia, que es la carrera de farmacia de Mercosur. Pero no importa la carrera, porque son estándares bastante transversales, pero es una guía de autoevaluación, por lo tanto bastante transversal. Pero ¿por qué elegí una de Mercosur, de Arcusur, digamos, que es internacional? Porque no tienen, las acreditaciones de Arcusur no tienen ni contenidos mínimos, ni carga horaria mínima, ni intensidad de la formación práctica, que sí tienen consideran las guías de la CONIAU para acreditación. Entonces esas no nos sirven porque van a pedir que miremos cosas que no vamos a tener establecidas como obligatorias en la certificación de carrera. Vamos a tener que tener una guía de pares, es decir, a los pares externos le vamos a dar una guía y le decimos, muchachos, ustedes evalúan como quieren, pero tienen que mirar esto. Es decir, para que sea coherente el trabajo de los pares evaluadores con lo que hicimos en la autoevaluación. Digamos, si haya una continuidad de trabajo. Bien. Y cómo tienen que hacer su informe de evaluación y su dictamen. Los estándares, ¿qué es lo que tienen en general incluidos los estándares? Hay muchos modelos de estándares, hay mejores, peores, algunos que son, no me acuerdo cuando se evaluó medicina al principio del funcionamiento de la CONIAU, allá por el año 99 y 2000, estaba en la CONIAU, eh, habían aprobado, el Consejo de Universidad había aprobado unos estándares que eran monstruosos, tenían, no sé, ciento y pico de ítems. Era impresionante. Pero bueno, era como que querían, como las propias facultades habían participado en el armado de los estándares, estaba el síndrome del examinado. El síndrome del examinado yo le llamo a este tema. Vos vas a ser evaluado, tenés que hacer el procedimiento de evaluación, y entonces, ¿qué querés? Bueno, que esté todo escrito antes para que yo sepa exactamente qué me van a preguntar. Entonces pongo todo lo posible y es un desastre después, no se puede hacer nada. Bueno, y así fue que al poco tiempo, ya la segunda acreditación de medicina, se usaron otros estándares más normales, digamos. Se trabaja por dimensiones en los estándares, normalmente son estas las dimensiones. Yo también les puse un modelo en la bibliografía, un modelo de estándares transversales. Cuando digo estándares transversales me refiero a estándares que se pueden aplicar a cualquier carrera, es decir, que no te dice cosas de contenido, sino que te pregunta cosas respecto de qué características tienen los profesores, qué características tienen los alumnos, qué resultados tenés en la carrera, etcétera. Y esos están organizados esos estándares que puse allí, transversales, están organizados con estas dimensiones: contexto institucional, plan de estudios y formación, cuerpo académico, alumnos y graduados, infraestructura y equipamiento. Es lo típico, digamos, ¿no? Que los que han hecho, que se haya tocado acreditación de sus carreras en el 43 han visto seguramente este modelo en esas evaluaciones. Para la certificación de carreras, ¿qué no debe incluir la reglamentación para la certificación de la calidad de las carreras? Estas cuatro cosas que sí están en la acreditación de carreras del 43. No hay actividades reservadas al título. Eso es algo que solo se puso para las carreras del 43 porque lo dice la ley. Incluso en otros países que se acreditan carreras no se usan estas cosas tampoco. Contenidos mínimos obligatorios. Los contenidos mínimos obligatorios se justifican porque hay actividades reservadas. En la medida que hay actividades reservadas, yo tengo que, o bueno, se decidió que haya contenidos que son obligatorios para que esas actividades se puedan aprender a realizar.
Y lo mismo pasa con la carga horaria mínima y lo mismo pasa con la intensidad de la formación práctica. Es decir, qué prácticas tenés que haber hecho para poder realizar estas actividades reservadas. Entonces, al no haber actividades reservadas, no hay contenidos mínimos obligatorios, no hay carga horaria mínima obligatoria, salvo la que se establece para todas las carreras por resolución por la resolución del Consejo de Universidades y no hay intensidad de la formación práctica, directivas sobre esto. Estas cuestiones las van a evaluar los pares evaluadores, que para eso son especialistas en las disciplinas o en las profesiones para las que vamos a llamarlos para a evaluar. ¿Mm? Bueno, ahí se terminó todo. Hasta ahí llegamos. Así que hoy creo que nos queda tiempo para charlar, me parece. Bueno, díganme ustedes, quieren decir, tenemos un rato todavía, si queremos, podemos, a preguntas o comentarios, en fin. Carlos, un Sí. poco la exposición de este último encuentro repartía un poco los temas de evaluación institucional y los de Ujú. acreditación de carrera, ¿no? Haciendo foco en la evaluación de las carreras del 40, digamos, las que no, Sí, las las de del la 42 le certificación, dicen a las veces, que se sí. certifican, ¿sí? Este, mm, eh, con respecto a los pares evaluadores. Ujú. No está claro de dónde saldrían los pares evaluadores, algo que quedaría a criterio de la universidad, o tendrían que ser los del Banco de Evaluadores de la CONEAU. Mira, no, no está establecido por la normativa. Lo que la normativa dice que tienen que ser pares externos y vos vas a tener que escribir, ustedes, Universidad de Misiones, cuando hagan el SEAC, una de las cosas que tienen que poner es qué características van a tener los pares evaluadores y cómo los van a elegir. Entonces ahí vos podés poner que van a ser por ejemplo, podrías poner que los van a buscar en el Banco de Evaluadores de CONEAU, que los van a buscar entre los 1 y 2 el PRIMAR, por ejemplo, o otro criterio, o que van a ser personas con altas calificaciones como docentes de esas carreras. Lo que sí vas a tener que poner es que no tengan vinculación con la universidad y con la carrera que van a evaluar. Eso es obvio, ¿no? Pero eso va a haber, tiene que estar escrito para que la CONEAU te valide el reglamento. Así que cada universidad tiene que decidir cómo los va a elegir, pero lo tiene que escribir, ¿m? En la reglamentación del SIAC. Y la guía de actuación de los pares evaluadores. Eso, digamos, hasta aquí un poco que en esencia estamos hablando de la evaluación de la certificación, digamos, de las carreras para certificación. En esencia estamos hablando de un proceso similar al de las carreras del 73, excepto, 43. digo, de las carreras del 43, perdón. Sí, con una diferencia, que es la que yo señalé La recién, que última, no sí. tenés contenidos mínimos, ni actividades reservadas, ni... Entonces, eso lo evalúan los evaluadores sin tener una referencia establecida previamente. Por eso yo les sugerí, les puse ahí como en la bibliografía, una guía que no usa esas cosas, que es una guía del sistema Arcusur. Por- Porque la acreditación internacional de Arcusur, que la hace también la CONIAO junto con las agencias de los países del Mercosur, como no hay a nivel de Arcusur con los mínimos, ni se evalúan intensidad es decir, todas esas cosas no están establecidas de modo obligatorio, de manera previa, entonces es más útil para ustedes y nosotros, para la certificación, una guía de ese tipo. Por eso les puse esa. De cualquier manera, pueden buscar una guía de Coneado, de evaluadores, o una guía de autoevaluación también de Coneado,
y sacarle las referencias a estas cuestiones que no van a tener en la certificación, ¿no? También se puede hacer eso, sí. Disculpe, doctor. Mm, Sí, no soy doctor, pero bueno, disculpo igual. ¿Qué quieren? ¿Queréis comentar algo? Disculpe. Usted propone la guía del Arcosur para las carreras de enfermería, fundamentalmente. La guía del Arcosur no tenía contenidos de horas mínimas para la certificación. A ver, la acreditación de Arcosur no establece estándares, pero no establece carga horaria mínima, ni contenidos mínimos, ni intensidad de la formación práctica prevista previamente. Eso no quiere decir que esas cuestiones no se evalúen. Esas cuestiones se evalúan, las evalúan los pares, pero no hay una normativa externa previa que obligue a que las cosas sean de ese modo. Que es como pasa en las carreras de 42 y las que no son de 43. Ahí, históricamente, nosotros, cada universidad es autónoma para armar las carreras, hacer el currículum, e incluso hay planes de estudio distintos. Yo soy de letras, por ejemplo, pero mi plan de estudio original ni siquiera se parece al que hoy dicta la Universidad de la Patagonia Austral, que es mi universidad, ni al que hoy dicta la Universidad del Sur, que es donde me recibí en su momento. Y ahí son todos distintos. En humanidades es muy común que los planes de estudio sean distintos de una universidad a la otra. Desde que hay acreditación, las carreras del 43 tienen contenidos mínimos obligatorios y eso las ha hecho más homogéneas, lo cual no es necesariamente bueno. Pero es cierto que las carreras que tienen, que se orientan a profesiones, al ejercicio de profesiones reguladas, en todo el mundo son más rígidas en sus planes de estudio. Es decir, los planes de estudio de Estados Unidos son recontra flexibles comparados con los nuestros. Casi te diría que un estudiante puede ir armando su carrera como eligiendo materias, etcétera. Pero si estudia medicina no puede hacer eso. Si estudia ingeniería no puede hacer eso. Bien, es decir, hay carreras que no son flexibles en ningún lugar del mundo. Su currículum no es flexible en ningún lugar del mundo. Bueno, acá Muchas nosotros gracias. tenemos una gran autonomía para definir las carreras que son del 42. Salvo que cumplamos la carga horaria mínima que está establecida para todas las carreras de grado, que ahora está en 2100 horas, es decir, tenemos que estar por encima de 2100 horas, pero ni siquiera tenemos un tope. Fuera de eso, no. Ahora, los pares evaluadores tienen que ver si lo que pusimos en el plan de estudio es sensato. Podemos ser muy originales, pero tiene que ser coherente con los alcances, con el perfil del egresado, coherente con los objetivos de la formación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los pares van a evaluar todo eso y van a justificar si dicen que algo no funciona bien. ¿Mm? Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, quiero volver a recordarles a todos los participantes, primero agradecerles la participación y recordarles que hay un formulario de encuesta para evaluar el seminario y también donde queremos o necesitamos que vuelvan a consignar lo más precisamente los datos de nombre, apellido, nombre y DNI para la emisión de los certificados de asistencia, ¿sí? Eso nada más antes de que comencemos a salirnos, ¿sí? Perdón, ese formulario, ¿dónde lo podemos encontrar? Está en ¿En dónde? sí, está en el aula. Al El form- principio del cursado yo traté de entrar y me pedía permisos. Yo mandé la solicitud de permisos y entré con el correo institucional, así que por ahí habría que verificar eso en todo caso. Bien, te agradezco. Yo también Vamos a estar solicité, viéndolo. Si yo tienen también solicité problemas, permiso y no me dejó llenar.
Bien, sí, vamos a verificarlo y mañana lo resolvemos con la gente de la plataforma, ¿sí? Gracias por avisar. ¿Podrían enviar el link a los correos electrónicos, por favor? Así se El- simplifica. sí, los certificados van a ir a los correos electrónicos, No, el pero link para la encuesta les solicito yo, para la facilitar. encuesta. Claro, o sea, Claro, es un poquito más complicado mandar a cada correo electrónico, pero porque más que nada lo que quisiéramos es que pudiera la plataforma automáticamente emitir el certificado y eso tomaría el dato de ese formulario. O sea, los datos personales lo tomaría de ese formulario. Bien. La presentación de hoy la van a subir al aula. Sí, sí, todas las presentaciones las estoy subiendo, así que ahora, Bien. cuando cerremos la clase, la subo y habilito la bibliografía, así ya tienen todo disponible. Y bueno, ahí Bueno, me pueden, excelente, voy a poner excelente estas un, 3 jornadas. bueno, me alegro. Voy a poner un foro por si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario sobre todos estos temas, que quede vivo un tiempo y podamos, en todo caso, seguir en contacto. ¿Mm? Ya tienen también mi mail, así que si alguien por alguna razón quiere bibliografía, alguna cuestión aparte, no hay drama, a mí no me molesta para nada. Al contrario, me gusta compartir lo que se pueda, así que no se hagan problemas por eso. Bueno, me parece que ya estamos. Entonces, Guillermo, Sí, creo que ya estamos, salvo que alguien tenga una pregunta en este mismo instante, si no podemos ir sí, cerrando. Y bueno, darte las gracias, Carlos, una vez más. Seguimos en contacto por los trámites que tenemos que hacer eh, con respecto a esto, pero muchas gracias. Realmente ha sido un gusto contarte como nuestro disertante en este seminario. Y a los demás no, también a participantes, bueno, ustedes darle les muchas gracias. agradezco porque, entre otras cosas, ha servido para que yo organice algunas cuestiones, las ordene un poco y las ponga en los PowerPoint que son buenos para los dispersos como yo, para que podamos ordenar un poco una charla y no irnos tanto por las ramas. Bueno, muchas gracias entonces a todos, un gustazo y Muchas nos gracias. vemos. gracias a Gracias, ustedes. profesor, y todo el Muchas equipo de la UNAM. gracias. Gracias, Muchas Muchas gracias. gracias. gracias, profesor. También, muchas Suerte con sus gracias. cosas.